Sí, sí, y bueno, ahora ya se sabe lo que es el doblaje, pero hay una anécdota de Walt Disney. Uh-huh. Cuando llegó a Venezuela, creo que andaba promoviendo una película, algo andaba haciendo, y traía un traductor, y entonces tenían una rueda de prensa, estaban los periodistas, y entonces él empezó a agradecerles que hubieran ido, y el traductor empezó a traducir, y empezaron a hacerle preguntas, y el traductor le traducía, y él contestaba, y el traductor respondía, Uh-huh. hasta que dicen que se paró una persona y le dijo, discúlpeme que le diga esto, pero ¿no le parece un poco pretencioso que esté utilizando un traductor? Yo sé que viene usted de Estados Unidos, yo sé que usted es estadounidense, pero de todos es conocido que usted habla español, entonces, ¿por qué hacer este juego? Y entonces le dijo Walt Disney, no, discúlpeme, pero yo no hablo español. Y entonces le dijo, eso que está usted diciendo es una mentira, eso no es cierto, porque aquí todos los tales días lo escuchamos en Disneylandia hablando un perfecto español. Es una lámina de una pieza del equipo diseñada para hacer los dibujos animados más reales y divertidos. No sabían que estaba doblado. Órale. Estaba tan bien doblado que no sabían que estaba doblado. Precisamente. Órale, pues qué padre. Sí. La verdad. Entonces, bueno, ya se tiene una cultura del doblaje, ¿no? Y muchas veces un poco hasta negativa, porque hay gente a la que no le gusta. Uh-uh. Y lo ataca brutalmente. El otro día tengo un amigo que el otro día dijo algo así como, es gente de radio, ahorita no tiene programa de radio en vivo, pero ha tenido programas muy importantes, y el otro día mencionó una frase que me llamó mucho la atención. Dijo, no, es que yo, por ejemplo, jamás pudiera haberme casado con una mujer a la que le guste Shakira. Yo dije, oye, hay música culta, ¿no? Y hay música así, incluso rock mexicano que muchos consideramos que es eso, que hay gente que considera que es lo máximo, pero digo, todo el mundo tiene derecho a sus gustos. A sus gustos, ¿no? Así como todas las letras tienen derecho a sonar. Hay gente a la que le encanta Shakira, ¿no? Y hay gente a la que tu música no le gusta, a pesar de que culturalmente o artísticamente esté considerada como más elaborada o más elevada, ¿no? Uh-huh. Hay gente a la que la música clásica no nos gusta, o hay cosas de la música clásica que nos gustan, ¿no? Pero no todo. Y hay gente que tiene este conflicto con el doblaje, considera que mutila, que agrede, que destruye las películas y las series, ¿no? Y mi idea siempre ha sido que el doblaje es como... Existe la Mona Lisa, ¿no? Uh-huh. Está muy bien guardada, no la toca ni el aire, ¿no? Y tú puedes comprar casi que en cualquier parte una copia de la Mona Lisa, y si quieres le pintas una charrasca por aquí y bigotes y le pones los ojos viscos y le sacas unos dientes de conejo y le puedes hacer lo que quieras. El original sigue existiendo. Si lo quieres ver, ahí está. Y es lo mismo con el doblaje. Las películas que se doblan, no se destruye el original, es decir, el original ahí está. Hay original con letritas, hay original sin letritas, hay original en español, en su idioma original, o sea, como lo quieras. Entonces, ¿cuál es el problema de que haya una copia con un doblaje, ¿no? Y el doblaje se enfrenta a muchas realidades, y una de ellas es que, por ejemplo, no puede mantener un lenguaje, ¿cómo se dice? Un lenguaje abierto, un lenguaje natural, ¿no? El lenguaje del doblaje tiene que ser un lenguaje que es completamente antinatural, porque la gente en la calle no pronuncia todas las letras. La gente no dice pues, la gente dice pos, la gente dice cosas como órale, chido, chale, pásele, éntrele, súbale. Todo eso se le quita al español del doblaje. Entonces es un español que no es natural, pero tiene que ser así porque tiene que ser internacional para que en todos los mercados lo puedan entender, ¿no? El español neutro. Exacto, el famoso neutro, ¿no? Que eso tiene que ver más con el tono que con el lenguaje, con el vocabulario, ¿no? Todo esto de que al pasto se le dice césped, al sándwich emparedado, a la banqueta acera, al coche auto, todo esto es para que en todos los lugares que se habla español se entienda lo que se está diciendo, ¿no? Aunque hay lugares en los que nos critican
y piensan que en México el coche es auto y la banqueta es acera, y nosotros pensamos que ellos son los que no lo entienden, ¿no? Y ahí hay una falta de comunicación. Pero entonces todo esto que se le critica son necesidades del doblaje, ¿no? Si en una película son gangsters o Brooklyn, ¿no? Y son negros y fuck you por aquí, fuck you por allá, y tú cuando lo traduces, es una película que fue obviamente hecha para adultos, pero va a pasar en Canal 5 o en Canal 7 y hay que doblarla para toda la familia. Le van a quitar las escenas de desnudo, las escenas de mucha violencia, pero el lenguaje, ¿cómo lo traduces? Y entonces es cuando tienes que poner cosas como el maldito bastardo, o eres un malnacido, y la gente por supuesto que te hace pedazos, ¿no? O sea, el doblaje mutila, el doblaje cambia el sentido, pero es que no podemos decir hijo de puta, porque no puede pasar en Canal 5 en un horario familiar. Entonces la película no se vende. El doblaje se hace para venderse. El doblaje es un negocio. El doblaje, aunque lleva una expresión artística, el fin último es venderse. Número uno. Y número dos, es que parece que los actores de doblaje o la industria de doblaje decide qué va a doblar, cómo lo va a doblar, cuándo lo va a doblar, dónde lo va a doblar. Y todo eso, la decisión de doblar algo, le pertenece única y exclusivamente al cliente. La gente de doblaje no podemos doblar cosas porque se nos dio la gana. No es por tus personajes. Claro que no. Todo lo maneja el cliente. Y hay aspectos del doblaje que le relega al estudio, al dueño del estudio o al director, ¿no? La elección de voces, etcétera, ¿no? Pero hay veces que el cliente está metido hasta la cocina y lo tienes ahí contigo en la sala junto al director, y el director está dirigiendo, y cuando el director dice ok, ya quedó, se puede meter a decir ¿no te parece que quedaría mejor si dice? Hay gente, hay estudios, Disney por ejemplo, se mete hasta la cocina, está cuidando su producto, está perfecto, pero hasta en eso le quitan a la industria de doblaje de México o de cualquier lado la iniciativa o la libertad, ¿no? No somos libres de hacer lo que queremos, realmente no lo somos, ¿no? Entonces, ¿por qué ese ataque como si el doblaje o los actores fueran los directamente responsables de que se dobló tal película, ¿no? Uh-huh. El doblaje es una industria que le da de comer a muchísima gente y trae muchísimo dinero al país. ¿Por qué esa gente no puede tener derecho a tener un trabajo, a tener una entrada de dinero digna? O sea, y cuando la verdad es que es tan sencillo como cambiarle de canal. Yo sé que hay películas, y esto a mucha gente no le gusta, por lo general se estrenan, por ejemplo, las películas para lo que son de animación para cine, las cosas de Disney, por ejemplo, se estrenan en 3 salas en español y cuando menos una en inglés. Las películas ya como La Guerra de las Galaxias o películas escogidas por el cliente que dice esta película hay que doblarla para que pueda existir la versión en cine en español y aparte que haya una en inglés. Son raras las películas que de plano van dirigidas nada más a un público que quieren que las vean en español. Sucede con las películas de animación. Por lo general hay una en inglés, pero ha habido casos en los que no hay copia en inglés. Solo está en español, ¿no? Normalmente. Entonces, bueno, allí sí puedes decir, ok, a la gente que la quería ver en su versión original la están tapando. Pero en la televisión, que van a pasar tal película en español, ¿no te gusta el doblaje? Cámbiale. Aparte, ahorita ya está la novedad del ZAP. Ajá. Le puedes quitar el doblaje y verla si quieres. Entonces, lo que puede ser criticable es que esté mal doblada, que las voces sean malas, que el casting esté mal hecho, que el doblaje esté mal realizado, que no cuiden la sincronía de la boca. Pero si el doblaje está bien hecho, ¿qué le criticas, no? Sí, exacto. O sea, así de fácil. Es como criticar a alguien porque somos feos. Pues así nacimos, ¿no? O sea, no podemos hacer nada. Sí, pero sí, obviamente el doblaje sí es súper atacado, súper atacado. Sí, sí. Y destrozado, o sea. Sí. Sí, hay gente que lo agrede muy feo. Y además, es terrible cuando esta gente tiene los medios, por ejemplo, ¿no? Me refiero a los medios que escribe en una revista o en un periódico, o tiene un espacio de espectáculo en algún programa o noticiero, ¿no? Porque
de verdad que pierde ese punto de objetividad de que el doblaje no es algo que se hace sin el permiso de alguien o por mutilar algo, ¿no? Muchas veces se va siguiendo lo que el cliente quiere así directamente, ¿no? Como esto de traer ahora actores de televisión o de cine a doblar, ¿no? En Estados Unidos les funciona muy bien porque como el proceso es al revés, o sea, allá primero graban las voces y luego animan, el trabajo que se realiza allá es meramente interpretativo. Cualquier actor lo puede realizar, incluso gente que no tenga experiencia de doblaje, porque no necesitas saber doblaje para interpretar el personaje en la letra. Por ejemplo, aquí en Mystic estamos grabando el sonido guía del Chavo, la caricatura del Chavo del 8 que están por estrenar ahora en octubre. ¡Oiga, Rondamón! ¡Ay, ñoño! ¡Qué susto me diste! Si serás. ¿Qué no ves que estoy descansando? ¡Toma! Ay, Rondamón, yo solamente quería preguntarle si no ha visto al Chavo y a Kiko. Es que vamos a jugar. Ajají, ajají. Y no te doy otro nomás porque mi abuelita era Saiyajin. Aquí la grabamos. Es completamente diferente a doblaje. Entonces, en Estados Unidos contratan actores, Bruce Willis, Demi Moore, etcétera, para que interpreten el personaje, después lo animan y ya quedó la película. Aquí es al revés. Aquí tienes que traer gente que no tiene experiencia de doblaje a realizar una especialidad de la actuación que no es sencilla, es bastante difícil, porque si tú ya eres actor, ya, digamos que ya tienes la mitad del camino o una parte del camino recorrido, pero la técnica de doblaje es ver, leer, oír y hablar al mismo tiempo y aparte actuar. Entonces traes a alguien que actúa pero que no sabe de doblaje y le cuesta mucho trabajo, su propio trabajo no queda como podría quedar. Y a fin de cuentas, no sé si hay gente que va al cine a ver, por ejemplo, Tarzán, porque Lalo Palomo lo dobló, o Lucero. Londres parecerá pequeño comparado con todo esto. Te voy a extrañar, Jane. O si hay gente que vio Stuart Little nada más para escuchar a Adal Ramones. ¡Soy Stuart Little! ¡Soy Stuart Little! Puede ser que sí, no lo dudo, pero ¿qué tantos boletos más se vendieron? ¿Qué tanto perdió la película en calidad interpretativa que pudo haber tenido con alguien que conoce de la técnica? ¿Sí? No estoy diciendo que no se deba hacer, porque obviamente, como todo otra vez, obedece a un fin económico, la mercadotecnia, que en Estados Unidos creo que está muy bien estructurado todo el Star System, pero creo que en español pierde un poco ese sentido que tiene, porque, mira, por ejemplo, Bruce Willis vino aquí a México a estrenar la película Over the Hedge, Vecinos Invasores, estuvo en el Auditorio Nacional, y entró, alfombra roja, saludó a la gente, dicen que estuvo encantador el tipo, padrísimo, entró a la película y proyectaron la película en español. Esto quiere decir que no era su voz. Por supuesto que la película se basó, el dibujo del animalito se basó en su interpretación, pero lo que vio la gente fue el doblaje de Carlos II. Entonces dices, ¿para qué vino Bruce Willis? ¿No? Por supuesto que mucha gente lo quiere ver, mucha gente lo quiere conocer, pero realmente no vieron su trabajo, no oyeron su trabajo, ¿no? Entonces, no sé si funciona igual con esta gente que utilizan a cómo funciona en Estados Unidos, ¿no? Mira, yo doblé a Dimitri de Anastasia, una película de la 20th Century Fox hace como 10 años. Por favor, informe a su majestad, la señora emperatriz, que encontré a su nieta, la gran duquesa Anastasia. Y vinieron, no las voces, vinieron los productores y los jefes de animación del estudio. Era la primera película de la 20th Century Fox animada. Vinieron al estreno y la idea era, pues obviamente, darle toda la publicidad a la película, presentarlos en el estreno y proyectar la película en inglés. Y ellos pidieron que por favor se proyectara la copia en español.
Fue lo más lógico de hacer, por supuesto, porque la gente no la iba a entender, la que no habla inglés. No tenía subtítulos, la copia en inglés. Y aparte, como ellos no eran los principalmente interesados en que saliera su trabajo, porque no venían actores, sino los productores y los dibujantes de la película, lo que se iba a proyectar era la misma película del mismo productor y el mismo dibujo del mismo dibujante. Entonces no tenían ningún problema de que pasara en español. Y entonces fue un halago a México y a la industria de doblaje de México y a los actores mexicanos que lo habíamos hecho, verla en español. Órale. Pero fue algo que sucedió en el momento, que ellos dijeron, no vayan a poner la copia en inglés, queremos la copia en español. ¿No? Porque es la que va a ver el mercado de aquí. El doblaje es mágico, ¿no? Eso es el doblaje. Eso es lo que hay que criticar. El mal doblaje. Porque incluso gracias a ese mal doblaje se pierde trabajo en México. Actualmente la lucha internacional es muy fuerte, con mercados como Argentina. Argentina está durísimo. Venezuela, Chile, Colombia. Es una lucha internacional, global, muy franca, muy abierta, ¿no? Muy leal. Ellos están haciendo lo que pueden por ganarse el mercado. Y nosotros la verdad es que nos estamos dejando comer ese mismo mercado a veces sin hacer nada. Estamos sentados en nuestros laureles, considerando que nosotros somos los que lo inventamos, nosotros somos los papás, nosotros somos el dueño del balón, y ellos nos deben cierto respeto porque apenas es como un adulto y un niño, ¿no? Pero qué arrogancia, o sea, qué soberbia. Estamos mal, tenemos que cuidarlo mucho, tenemos que hacerlo bien, como siempre se ha hecho, mejor que siempre se ha hecho, echar para atrás todos los vicios que ha ido ganando, todas las faltas de profesionalismo y de talento que ha perdido. Hay que recuperar todo eso. Y más todavía, hay que cuidar al cliente, hay que darle un buen servicio, hay que cumplir con las entregas. Somos famosos en el mundo por prometer las cosas un día y entregar 2 días después. Y eso para el cliente es importantísimo, porque por lo general te dan las películas con el tiempo sharp. Y si te dicen que la necesitan, hoy estamos a 14, si te dicen que la necesitan el 15, es porque están considerando que del 15 al 16 hacen una copia, la checan, la digitalizan y la meten en una tarjeta, porque tienen computarizada toda la programación del mes. Y si no está el 16, la tarjeta metida allí, ya no va a pasar. La película va a pasar en inglés nada más, pero en el SAP no va a estar la versión en español. Porque tú pensaste que tenías tiempo y luego el actor no llegó y hiciste una mala regrabación y hubo que repetirla y entregamos mal. Eso es más importante para el cliente que el buen doblaje. Es terrible. El problema es eso que ya no se estudia, ¿no? Porque el doblaje también, desgraciadamente, fue una industria que se pasó casi que de boca en boca. La gente aprendía en las salas, en los atriles, trabajando con la gente que ya lo hacía. Pero no había escuelas de doblaje. Actualmente hay escuelas de doblaje. No te digo de actuación, porque se supone que eso ya lo tienes que haber aprendido antes, cuando te acercas al doblaje. El doblaje es una especialidad de la actuación, entonces tendrías que ser actor para acercarte. Desgraciadamente mucha gente se acerca al doblaje, a estudiar la técnica de doblaje, sin haber estudiado actuación. Y entonces se enfrentan después a la problemática de no saber de dónde sale eso, ¿no? No era nada más hablar, ¿no? Es mucho más, ¿no? Es actuar, crear e interpretar un personaje. ¿Y eso de dónde rayos sale, no? Eso sale de acá adentro. Pero hay técnicas para sacarlo, ¿no? Técnicas vivenciales, técnicas de método de actuación. Entonces, si no lo estudiaste y si no lo conoces, esos bancos de memorias están escondidos para ti, están cerrados, están guardados. Entonces, desgraciadamente, sucede eso, ¿no? La gente que llega ahora viene sin una preparación suficiente porque ya no aprendieron como antes, que estabas parado ahí en el atril junto a los actores, junto al director, y los ibas viendo. Porque ahora se graba, si has visto, ¿no? Ahora se graba cada quien solito, cada quien en un track. Antes no, antes las máquinas tenían un track
Si había 10 actores en la pantalla, tenía que haber 10 actores en el atril. O 9 si uno estaba haciendo 2 personajes, ¿no? Pero tenía que haber 10 voces allí. Entonces, esto de tener a los actores junto, cuando eras nuevo y estabas trabajando con monstruos, ¿no? Por eso existía esa veneración por la persona que tenía años haciéndolo, ¿no? Porque te estaba enseñando sin abrir la boca. Era un mundo maravilloso que no te puedes imaginar porque ya no te tocó. Y lo peor es que no le ha tocado a los actores de tu generación que ahora se acercan al doblaje y piensan que siempre ha sido así. Pero la gente que todavía de mi generación tuvo la oportunidad de trabajar con la gente pegada hombro con hombro o encimados, había gente acá encima, así todos pegaditos, todos de perfil, así para hablarle al micrófono. Eso era maravilloso, aprender junto a ellos, ¿no? Y cuando esa gente, todavía viven algunos, Maynardo Zavala, Carlos Becerril, cuando esa gente volteaba y te decía, muy bien, o sea, te estabas graduando, ¿sí? O sea, estabas entrando ya de verdad a ese mundo de antes, ¿no? Ya no existe, desgraciadamente. Ya no se enseña eso. Y muchos tonos, sí, muchos tonos así como generales, ¿no? Como que ya sabes que así los has oído en la tele, así hay que darlos, ¿no? No, no es cierto. No es cierto. Por ahí hay canales de series viejitas que a muchos jóvenes no les gustan, por supuesto, porque se oyen antiguos, se oyen... ¡Ah! Míralos. Y si tienes esa... si puedes ser objetivo, analízalos y vas a escuchar una riqueza de tonos, de colores de voz, de matices, padrísimo. Padrísimos. Y no hace tanto. Y lo más trágico del caso es que el esfuerzo que se necesita en la traducción, en la dirección y en la interpretación para lograr esa excelencia es muy poquito. Es casi nada. Son cosas básicas, casi así como si dijeras de primaria. Si en inglés está diciendo what's happening, ¿por qué traduces qué sucede? En el happening hay una labial, cierra la boca. ¿Por qué traduces qué ocurre? ¿Qué sucede? ¿Por qué tú, director, permites que el actor diga qué sucede? ¿Y por qué tú, actor, que lo sabes también, dices qué sucede? Si puedes decir qué pasa y agarras el what's happening y metes la labial de la P en la P y queda mejor. ¿Por qué el traductor no lo ve? ¿Por qué el director no lo ve? ¿Por qué el actor no lo ve? Porque no les importa. ¿Por qué? Porque al dueño del estudio no le importa. ¿Por qué? Porque al cliente no le importa. ¿Por qué? Porque la gente se lo traga. Dicen que cuando Goku creció en Japón, la gente no quería que le cambiaran la voz. Lo hacía una mujer, tú sabes. Sí. Y creo que le cambiaron la voz. Bueno, ahí te va. Le cambiaron la voz. Y el día, la gente sabía que venía el primer capítulo con la nueva voz. La gente apagó la televisión. Así de sencillo. Eso que tú estás vendiendo, eso no me interesa. Yo no lo quiero. Yo lo compro. Y en ese rato en el que tú estás pasando esa caricatura, pasan comerciales que no voy a ver, no me interesan. A mí me interesa lo que yo quiero. ¿Tú quieres la voz de Goku? Se la ponemos. Y lo regresaron. Así de sencillo. Ese poder, la gente lo tiene aquí también, no lo sabe, no lo ejerce. Se traga lo que le dan, punto. ¿No? En el mejor de los casos está bien hecho, pero luego ves cada cosa, y no solo hablo de doblaje, hablo de televisión en general. Sí, de todo. Desgraciadamente. No. Bueno, ya ves que hay gente que dice, no, yo desde los 4 años supe que quería ser actor. En todas las puestas
de obras en mi escuela. No. Obviamente estuve en todas las puestas, ¿no? Pues porque te obligaban, ¿no? Era el festival de fin de año. Pero yo, cuando entré a estudiar tercero de prepa, a los 17 años, entré a estudiar aparte arte dramático al Andrés Soler. En primero de prepa, reprobé. Teníamos dos opciones, o dibujo técnico o algo así, o actuación, como materia así de cosa social, ¿no? Nunca entré, reprobé. Y el examen fueron 150 preguntas de cultura general, pintura, literatura. Bueno, lo hice. Y ya después que pasé el examen dije, bueno, ¿cuál es el afán de estar pasando exámenes extraordinarios, ¿no? Entonces me acerqué al maestro, Sergio Irigoyen, de mi preparatoria, y le dije, ¿sabes qué? A mí no me gusta tu clase porque a mí no me gusta esto de improvisar. A mí me da pena pasar. A ver, quitaban las sillas, ¿no? A ver, pasen dos, van en un camión y entonces hace 10 años que no se encuentran y se ven de repente. Y había que improvisar, ¿no? Esto después ya en la escuela o sea, es algo que desarrollas mucho, que haces, obviamente de eso se trata la actuación, y es algo que llegas a adorar, ¿no? Pero yo dije, a mí no me gusta. Yo quiero montar una obra. Y se me quedó así como... Y tenía abierto su portafolio. Entonces la tomó, tenía una obra ahí y me la dio. La farsa del corregidor. Yo puedo escoger a mis... Tú escoge a tus amiguitas, lo que quieras. Ok. Y entonces un mes ni nos peló en clase. Él daba su clase y pasaba gente a improvisar y todo. Y después de un mes, un día que tuvimos clase con él, dijo, el día de hoy no vamos a trabajar nosotros, el día de hoy el señor Castañeda con su equipo, que me imagino que ya formó, nos van a presentar lo que han estado montando. A ver, señor Castañeda. Entonces, a ver si con permiso, a ver un escritorio aquí, unas sillas y no sé qué. Y ahí le va, ¿no? Nos aventamos el primer acto de la farsa del corregidor. Y entonces, de allí, creo que algunos meses, dejó de hacer nada más. Se dedicó a terminar de montar la obra, a corregir lo que hicimos mal, por supuesto, a dirigirla mejor, a pulirla y después a presentarnos. Y yo descubrí un mundo increíble, ¿no? La actuación. Entonces, a los 17 años, cuando entré a tercero en la prepa, entré al Andrés Soler. Les dije a mis papás, por supuesto, bueno, fue una bronca, ¿no? Pero bueno, ok, entré al Andrés Soler, empecé a estudiar arte dramático. Al año y medio, dura 3 años la carrera, al año y medio conocí a la que fue mi esposa durante casi 17 años, Romy Mendoza, la voz de Winnie Cooper de Los Años Maravillosos, la voz de Brooke Shields de Suddenly Susan, la voz de la prima tonta del Príncipe del Rap, una voz de muchos comerciales también de este medio también, ¿no? Y ella vino de Sonora a México a estudiar también, y ella es de familia de doblaje, es la gente del grupo Macías. Ella es sobrina de Julio Macías, porque Julio Macías estaba casado con su tía, entonces existía toda esta relación. Desde que llegó a México le dijeron, pues vete a la compañía, que vayas aprendiendo el negocio familiar. Entonces cuando yo la conocí, le empecé a acompañar a grabar, y hacía cositas ya chiquitas. Entonces durante un año la acompañé y vi doblaje sin hacer doblaje, y fue un entrenamiento padrísimo. Entonces cuando terminamos la carrera, que empiezas a buscar telenovela y teatro y ya sabes, ¿no? Vas a todos lados y no sucede nada. Entonces en un momento dije, bueno, me voy a reportar en doblaje, o sea, tengo esta puerta, esta rendijita, como dijiste, abierta. Y entonces llegué, me conocía todo el mundo obviamente, llegué con Paco Mauri, la voz de Don Johnson de Miami Vice, y le dije, Paco, soy Mario. Sí, ¿qué pasó? No, es que mira, ya ves que estaba acompañando a Romy, estábamos estudiando, pero ya terminamos, entonces bueno, me quiero reportar, me quiero acercar al doblaje, ok, siéntate, ahorita trabajas. Y ese día que llegué, trabajé, pésimo obviamente, ¿verdad? Porque ojalá tuviéramos esa autocrítica y pudiéramos ser bien claro, no nos damos cuenta, y eso es bueno, que no te des cuenta de lo que estás haciendo mal, porque quizás no regresas, ¿no? Pero estás tan emocionado
Pasaron un par de meses y por supuesto yo era nuevo y había gente que podía hacer los papeles que yo hacía, pues gente que tenía años, ya muy profesional, etcétera. Entonces, realmente es difícil que agarres un personaje. Pero, estoy hablando de junio de 83, hace 23 años, casi 24. Junio, y en agosto venían unas vacaciones del sindicato, de los trabajadores. Entonces había compañías que cerraban, había muy poquitas compañías. Pero una de las que no cerraban era Macías, precisamente. Era Sonomex, que era la única del grupo Macías. Entonces, Gabriel Kobayashi se iba de vacaciones. Héctor Lee estaba en el 13 haciendo unas voces. Alfonso Obregón estaba en la obra de teatro Moctezuma II. Yamil Atala estaba en telenovela. Juan Antonio Edwards ya no quería hacer doblaje. No había. Así, literalmente. Estaban iniciando en Sonomex una serie que se llamó Los Poderes de Matthew Starr. Y llegué yo acompañando a Romy a reportarnos o algo, llegamos a Sonomex y me vio el delegado y me dijo: ¡ay, Mario, tú, claro, para que hagas a Matthew Starr, ven! Y me llevó con Maynardo Zavala, el director, le dijo: aquí está Mario, para que haga Matthew. Entonces volteó Maynardo y me dijo: ah, claro, chamaco, ¿ya dominas el loop? Y entonces, como en un capítulo de Los Años Maravillosos, y entonces sucedió. En ese momento supe exactamente lo que tenía que hacer: mentir. Y por supuesto que domino el loop. No, claro que sí. Ah, perfecto. Mañana, a las 8 de la mañana, tienes llamado, es el estelar de la serie, 100 loops. No dormí. Llegamos a trabajar y era diferente de ahora, porque tú lo has visto, el doblaje de ahora, que es video. Pero antes era película de 16 milímetros, cortada, pegada, puesta en un proyector. Entonces pasaba. Entonces, habían unos loops. Como era película, se cortaba donde se podía. No es como ahora que puedes editar muy fácil, ¿no? Había unos muy largos, 4 líneas. Y cuando eres el estelar, hablas hasta por los codos, ¿no? Entonces, llegamos a lo primero. Él doblaba a Louis Gossett Jr. Yo doblaba a un actor joven, ¿no? De aquella época. Y entonces, pues teníamos todas las secuencias de nosotros juntos. Entonces, había momentos en los que hablaba yo nada más. Entonces volteaba y lo miraba, 4 líneas. Y yo descubrí en ese momento que algo tenía en los ojos o en el cerebro, porque yo miraba aquello y volteaba arriba a la pantalla y pac, 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 pac. Ah, ok, graba. Pac, 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 pac. Ah, ok, quedó, el que sigue. Volteaba abajo. Pac, 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 pac. Me lo aprendía. Órale. Por alguna razón me lo aprendía. Y volteaba arriba y lo ensayaba mirándolo y lo ponía mirándolo. Entonces, yo me empecé a sentir, obviamente, como pez en el agua, ¿no? Y cada vez fue siendo más fácil y cada vez me fui sintiendo mejor. Es de esas veces que entras, ya ves que puedes entrar en una espiral negativa, entras en una espiral positiva. Lo haces bien, te dicen que lo hiciste bien, te pagan, te sientes mejor, lo haces mejor, te dicen que lo hiciste mejor, te pagan más, te sientes mejor, lo haces mejor, te dicen que lo haces mejor y vas para arriba. ¡Uy! Yo entré en un mundo maravilloso. Cuando me di cuenta, mi vida estaba absorbida en el doblaje. Yo nací para hacer eso. Yo nací para esto, yo soy bueno en esto. ¿Te gusta? Bueno, claro, me gusta porque me realiza como actor, me realiza como persona y aparte funcionaba yo en eso, ¿no? Entonces, pues qué maravilla, ¿no? Sí, porque puedes funcionar, pero no puede que no te guste y entonces... Y qué horror trabajar en algo donde estás ahí como persona frustrada, ¿no? Pero no, yo acá me he sentido siempre como pez en el agua. Me fascina, o sea, todo lo que hago me encanta y vas buscando así como el boxeador que siempre quiere entonces que le pongan uno más fuerte, ¿no? Y uno, o correr contra alguien más rápido, ¿no? O sea, voy buscando las cosas más difíciles de hacer, ¿no? Llega a ser hasta enfermizo, porque hay cosas que a lo mejor ya no te divierten tanto. Pierdes obviamente toda
todo eso del principio, ¿no? Entonces ahora, este Jim Carrey tan odiado por muchos, con esas cosas tan raras que hace, para mí es algo maravilloso de doblar, porque como no es fácil, eso te provoca, ¿no? ¡Ay, qué padre!, ¿no? O sea, entender cómo funciona su cabeza, porque toda la actuación es un lenguaje, no es que alguien se pare y se le ocurre, no. Hay un lenguaje que la gente no conoce, pero que la gente que se dedica a esto reconoce perfectamente. Lo más difícil de doblar es a una persona siendo ella. Por eso es tan difícil doblar Rescate 911. Pero un actor está siguiendo una línea y está siguiendo un lenguaje que todo actor conoce. Es un lenguaje del ritmo. Porque las emociones tienen una velocidad. Y cuando tú interpretas palabras que van envueltas en emoción, esas palabras van a tener por lógica una duración. Y cuando estás interpretando un personaje que llega a un momento en el que la emoción cambia, que hay una transición, esa transición toma tiempo. Y todo actor que hace la transición se toma el mismo tiempo. Si tú eres un actor siguiendo a un actor, vas a llevar el mismo ritmo. Por supuesto tienes un ritmo corporal que te es personal y tienes que alterarlo un poco cuando te dedicas al doblaje, pero básicamente estás trabajando lo mismo. Se vuelve algo natural e instintivo si lo dejas ser. Si lo dejas fluir. Exacto. Bueno, cuando tú quieres alterar eso, se vuelve falso. Si tú le dices a alguien, oh, ¿cómo te amo?, no es cierto, porque la emoción, amor, tiene una velocidad lenta. Tienes que decirlo lento, sintiéndolo, para que sea creíble. Pero hay gente como Jim Carrey que tiene una extraña, una rara cualidad de poder alterar hasta donde se puede la velocidad de las emociones sin que sean falsas. Spencer Tracy tenía esa cualidad también. Gente del cine de antes que hablaban muy rápido tenían esa cualidad. Entonces es un gozo sucio doblar a Jim Carrey y entender qué está haciendo y por qué lo está haciendo. Todo eso que la gente le critica porque es una payasada, obedece a es una provocación interior, es una respuesta que tú ves de algo que él se provoca interiormente. Y cuando tú lo lees y lo entiendes y lo reproduces y lo puedes hacer, es maravilloso. Pero necesitas entender el lenguaje para decir, estás sintiendo esto y lo estás acelerando y llegaste y brincaste, y sí, brincaste rápido, o sea, a esta emoción brincaste rápido, claro, porque te provocaste esto. Ok, a ver, lo voy a reproducir, ¿no? Es muy padre. Si tú realizas lo que tú elegiste con pasión, si estudiaste, si lo haces con profesionalismo, si lo disfrutas, o sea, y todavía te van a pagar, ¿no? Yo durante años hice doblaje sin entender que detrás del micrófono había gente. Yo, Los Años Maravillosos, MacGyver, una cantidad de series que, como no tuve ese contacto con la gente, las hacía para mí. Si he de ser sincero, yo he hecho el doblaje siempre de una forma egoísta, para divertirme yo, para gozarlo yo, para disfrutarlo yo, y estas cosas que te digo escondidas y que solo yo disfruto así como placeres secretos, solo yo. Y la primera vez que me invitaron a una convención de cómics, que estaba el boom de los Caballeros del Zodiaco, iba Jesús Barrero, iba Marcos Patiño, las voces de los caballeros. Yo había hecho un personaje ahí, acá, ¿no? ¡Toma esto, ave fénix! ¡Explosión galáctica! Y de repente, es una caricatura, los caballeros es una caricatura, ¿no? ¿Quién la ve? Los niños. Y de repente llegas y hay un público niño, ¿sí? Pero hay adolescente, hay adulto joven y hay adultos. Con un conocimiento de la serie, del doblaje, del mundo de la serie, del mundo del anime, del mundo de la manga, de ese mundo impresionante. Eso fue otra cosa.
Y ya cuando vino Dragon Ball, la primera vez yo fui a Monterrey, fue la primera vez que fui a una convención, me presentó Humberto. Humberto ya había ido creo que 5 veces, entonces ya era conocidísimo para ellos, ¿no? Pero entonces presentó a todos, me dejó al final y les empezó a decir, ¿no? Y ahora les voy a presentar a ese actor que están esperando, viene de México. Y la gente empezó, no, o sea, qué cosa, ¿no? Eso no nos pasaba a los actores de doblaje, eso nos empezó a pasar en ese boom que hubo del doblaje, pero antes no sucedía. Y la primera vez que a mí me pasó ya así de que la gente te decía, wow, por favor, ¿no? Yo hago mi chambita, ¿no? Y la hacía para mí, no sabía, ¿no? Que provocaba esto, que les provoca, ¿no? Eso fue así increíble, o sea, no, maravilloso, o sea, una experiencia increíble. Y entonces empieza a cambiar la percepción de lo que estás haciendo, ¿no? Es decir, yo le quiero, la pregunta es para el señor Castañeda, ¿sí? En el capítulo 158 de Dragon Ball Z, en el minuto 24 no porque son de media hora, en el minuto 17 con 14 segundos le cambiaron la voz en una frase donde dice ¿por qué? Otra que eso fue en el capítulo no sé cuánto de Dragon Ball Z, en el momento en que muere Piccolo, en el momento en que defendiendo a Gohan es atravesado por un rayo, gritó mamá. ¿Por qué? ¡Mamá! Bueno, le digo, pues, no sé, cualquiera se espanta si te están atravesando, ¿no? Cuando te vas a caer, pues gritas mamá. Sí, pero él nació de un huevo. Sí, bueno, sí. Obviamente en japonés no decía mamá, pero me imagino que a Carlos II le pareció cómico y por eso gritó mamá. Él fue el que gritó mamá. Sí, en el original no dice mamá. En el original debe gritar nada más, pero a Carlos se le ocurrió gritar mamá. Y la gente hizo toda la derivación. Piccolo nació de un huevo. Es más, se llama Mayunia, ¿no? Piccolo Daimaku lo mata a Goku y muriéndose vomita el huevo y de allí nace Mayunia, que es Piccolo otra vez, ¿no? Pero no tiene mamá. Entonces... y era así de, ay caray, no lo había pensado. Hay que tener mucho cuidado. Sobre todo en cosas tan... Porque la gente, exacto, la gente lo cuida mucho. El otro día me preguntaron allá en Torreón, sí, quiero saber qué día, a qué hora y en qué minuto exactamente empezó a grabar el primer capítulo que dobló de Dragon Ball. Mira, para ser así bien exacto contigo, no me acuerdo. ¿Qué voy a...? Yo qué sé, o sea... No, es increíble la gente, de veras. Increíble. Los Años Maravillosos fue muy importante también para mí. Es una de mis cartas de presentación, así como tarjeta de presentación. Pues queremos un locutor. Mario Castañeda. ¿Y ese quién es? ¿Has visto Los Años Maravillosos? Claro. ¿Me entiendes? Sí. O sea, me ha abierto muchas puertas, me ha dado mucho trabajo. Y fue muy curioso porque esto es doblaje y el doblaje se define así como... muy rudimentariamente como sincronía de labios, o sea, la boca. Pero yo en Los Años Maravillosos no doblé a nadie, porque yo seguía al narrador, que estaba en off. Entonces eso me dio mucha libertad para ser yo. Hay muchas cosas que tú escuchas en Los Años Maravillosos que no estaban en el original, yo las inventé, yo las metía, como yo lo dirigía, como yo me dirigía, cambiaba mi texto, cambiaba mis intervenciones, tenía que respetar por supuesto dónde entraba y dónde salía, sobre todo si iba muy pegadito, pero donde no, dije lo que quise, hice lo que quise. Entonces eso me gustó mucho. Órale. Muchas veces te pregunta la gente, oye, ¿y no se te cansa la voz? Obviamente tú no fumas, por supuesto, fumo puro. Yo no fumo cigarrillos, yo fumo cigarros, ¿no? Y como frío y todo, tienes que cuidar la voz, pero al mismo tiempo de que la tienes que cuidar, está educada, y como está educada, cuando tú gritas, cuando yo grito, no es como cuando grita alguien que se puede desgarrar, ¿no? Porque hay una técnica para gritar, y entonces si lo haces con la técnica, nunca te lastimas. Entonces, la voz está siempre cuidada, y entonces hay rangos que tiene la voz
para subir y bajar. Entonces, como es una voz que trabaja, tiene siempre abierto el rango máximo de agudos o de graves, entonces puedes viajar. Muchas veces me llaman a grabar comerciales con la voz de Los Años Maravillosos. Yo me meto en ese mundo para entender, y a veces es difícil compaginar ese mundo con lo que quieren, porque te quieren con la voz de Los Años Maravillosos, pero diciendo que esta semana tenemos... Entonces dices, espérate, es que eso se sale de la psicología, eso no lo diría Kevin Arnold, no utilizaría esas palabras, ¿no? Es donde es difícil mezclar mundos diferentes, ¿no? Ya. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Ya nada más por último, ya eso ya es fanatismo loco. Sí. Puedes gritar que me Claro que sí. ¿Para ti, Astrid? ¿Para tus amigos? ¿Para quién? Para quien quieras, para mí si quieres. Bueno, ahí está. Sí. Hola, soy Goku. Este mensaje lo dejo aquí para Astrid Vega en primer lugar, pero aparte para toda la gente que va a ver este documental. Yo soy Mario Castañeda, la voz de Goku, y les dedico con un triple Kaioken, un Kamehameha. Adiós. Gracias, Mario. Sí.